Te saludo hermano, hermana. Gracias porque nuevamente das clic, te conectas con nosotros. El día de hoy es domingo 18 de abril ya del año 2021. Es el segundo domingo después de la resurrección de nuestro Señor y corresponde tratar todavía un poco acerca de justamente la resurrección a partir de algunos sucesos que ocurrieron o algunas manifestaciones de Jesús después de su resurrección, ante sus discípulos. El día de hoy las citas parecen ir bastante ligadas, más de lo normal. En una de ellas, Pablo, en el libro de los Hechos, Pablo parece asegurarnos que el desprecio del Señor Jesús o el desprecio que hizo en determinado momento el pueblo judío, el pueblo de Israel, hacia Jesús y también a muchos otros gentiles, eh, tiene que ver con la ignorancia, con el desconocimiento que de Jesús tienen ese sector de personas. De alguna manera les dice, pues no los culpo, son ignorantes en el sentido de no saber quién era Jesús, pero les invito a que se arrepientan. Pablo parece estar liberando de alguna especie de culpa a los judíos que incluso menciona, ¿no?, que en lugar de salvar a Jesús en esta decisión, ¿no?, en la que él, se somete a votación a quién salvar y a quién ejecutar, pues se decide que sea Jesús el ejecutado y a otros que pareciera, ¿no?, que sí tendrían que ser o merecer cierto castigo, salvarlos. Pablo decía, parece decir, pues no los culpo, pero arrepiéntanse de eso. Y en el Evangelio de Juan se nos menciona una aparición del Señor Jesús después de haber resucitado a dos de sus discípulos. Y tenemos una frase muy interesante, a mi modo de ver, que parece ser que estas dos personas que ven a Jesús se refieren a él como un fantasma, ¿no? Dice el relato, pareciera que es un fantasma. Eso es lo que dice nuestro texto bíblico, eso es lo que se refiere más o menos también el término griego en el Nuevo Testamento. Creían que era un fantasma, Jesús, ¿no? Y tuvieron miedo y como que no creían realmente. Es realmente una experiencia muy parecida, ¿no?, a como pudiéramos hoy en estos tiempos presenciar algo como extra normal, como fuera de lo común, eh, como si tuvieras el avistamiento de un fantasma, de un ser por ahí que parece que no está claro que es un ser vivo, ¿no? A eso se debe el temor y a eso se debe el que estas dos personas a quienes se les apareció el Señor Jesús digan es un fantasma, es miedo, es desconocimiento, por eso da miedo, ¿no? Lo que desconocemos nos da miedo, lo que no sabemos qué es nos da miedo. Muy acorde también a lo que ya había dicho Pablo, ¿no? Por ignorancia ustedes desecharon a Jesús por no conocerle. Y parece que a estas dos personas a quienes se les aparece Jesús reafirman lo que dijo Pablo, ¿no? Por no saber quién era, por no reconocerle como Jesús resucitado, parece que tenían miedo a tal grado de creer que era un fantasma. Y esto es muy interesante, hermanos, hermanas, porque nos puede llevar a pensar hoy en nuestra vida de iglesia, si no es que estaremos presentando a Jesús hacia la gente como un fantasma. Si no es que a lo mejor nosotros pareciera que estamos hablando de alguien que en teoría conocemos, pero que en realidad
no lo conocemos profundamente, ¿no? Entonces, para la gente que le hablamos de Jesús o que saben que somos de iglesia o que saben que somos cristianos, pareciera que el Jesús que les presentamos es un simple fantasma. Y en el sentido más clásico, como se conoce un fantasma o se entiende un fantasma como algo que no está claro, como algo que no tiene vida, como algo que se desconoce, como algo que pareciera que ahí está flotando, pareciera que ahí está, pero que no está. Es algo muy interesante que el Evangelio nos presente esta palabra, ¿no? Fantasma, ¿no? Eh, y Jesús, en este relato del Evangelio de Juan, al saber que estos dos discípulos, que estas dos personas se encontraban como en duda de reconocerle como el Jesús resucitado, tiene primero un gesto de enseñarle sus manos, como decirle, mírenme, soy de carne y hueso, ¿no? Entiendan, pero parece que todavía no le creen. Y tiene un gesto muy interesante. Les pidió de comer y comió con ellos. Comió pescado, de alguna manera asado, como muestra de que había resucitado realmente y que él no era un fantasma, que él era alguien vivo, que realmente había vuelto a la vida. Eso es muy interesante que les pida de comer, ¿no? Y que a su vez le ofrezcan a él pescado asado, frito, no sabemos, pero lo cierto es que les pide de comer. Yo creo que hoy hay muchos Jesús que nos piden de comer para realmente demostrarnos que están vivos. Sin embargo, podemos caer en este error de creer que aquellas personas que necesitan de nosotros, no solo en cuestión de comida, no solo en hambre, en sed, en justicia, son solo fantasmas, ¿no? Les desconocemos. Aquella persona hambrienta, no creemos que realmente a lo mejor tenga una necesidad porque creemos que es una imagen como de fantasma, como si no existiera, como si su necesidad no fuera real. Nos pide de comer y parece que no le damos. El Señor Jesús ha dicho que si se lo hacemos a uno de ellos, se lo hacemos a Él también. Pero a su vez que si se lo negamos o que si no se lo hacemos a alguno de ellos, tampoco se lo estaremos haciendo a Él y lo estaremos negando. Que estemos atentos en estos tiempos, en estos días difíciles, sobre ese Jesús que nos pide que le reconozcamos, que nos dice, no, no soy un fantasma, estoy presente y dame de comer. Dios te bendiga, hermano y hermana. Espero que esta reflexión pueda llevarte a algo positivo en tu vida.